Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios sobre parábolas, ¿sí? Vamos a ver cómo trabajar con la ecuación canónica, cómo hacer para graficar, cómo hacer para ubicar elementos principales, ¿sí? Algo bien completo, en un par de ejercicios concretos sobre este tema. Así que bueno, como siempre les propongo que intenten resolverlos ustedes en sus casas. Yo ahora les voy a dejar los enunciados de estos problemas y en un ratito los hacemos acá en el pizarrón, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos con el primero entonces. Yo acá me anoté la ecuación de la parábola que se nos propone en este ejercicio y bueno, nos piden que encontremos los elementos principales, que grafiquemos, ¿sí? Que hagamos todo el estudio completo que podamos hacer respecto a la curva que representa esta ecuación, que es una parábola. ¿Bien? Fíjense que sabemos que es una parábola justamente porque tenemos un término cuadrático en x y un término lineal en y. Más una constante, bueno, pero eso saben que no nos va a preocupar demasiado. Sí nos importa contar las potencias. Siendo que es la ecuación de una parábola, acuérdense que para poder trabajar la ecuación tenemos que relacionarla con lo que es la forma canónica de la ecuación. En este caso tenemos que poder identificar qué orientación tiene esta parábola, cuál es su vértice, cuánto vale el parámetro P, para poder entonces ubicar el foco y dibujar la apertura que le corresponda a esta parábola. ¿Bien? Entonces, fíjense que respecto a lo que es la orientación, en este caso tenemos término cuadrático en x, término lineal en y, se trata de una parábola vertical. ¿Está bien? Fíjense que es muy importante que seamos capaces de identificar la orientación porque va a ser la que nos indique con qué ecuación canónica compararla. Acuérdense que para el caso de parábola, dependiendo de la orientación, tenemos dos estructuras distintas para la ecuación canónica. En este caso, como es una parábola de tipo vertical, la ecuación canónica tiene la siguiente estructura. Tiene un binomio de la forma x menos alfa al cuadrado igualado a el que es lineal en y que tiene la estructura 4p por y menos beta. Entonces, si podemos en nuestra ecuación compararla directamente con esta, que es la canónica, vamos a poder ver cuánto vale el parámetro p, las coordenadas del vértice, que son alfa, beta, y así poder ubicar el resto de elementos de esta parábola. ¿Bien? Fíjense que en este caso en particular, lo que es el término cuadrático ya lo tenemos empaquetado acá, en este término en x cuadrado. Lo que es el término en y, fíjense que lo que buscamos es esta estructura, ¿no es cierto? Un número multiplicando a un binomio lineal en y, donde además es mónico en y. Multiplicándola ahí tiene que aparecer un número 1. No puede haber otra cosa para poder compararlo con esta estructura. Entonces acá lo que me está molestando es el factor 2 que multiplica la y. Así que lo que voy a hacer para reacomodarlo y poder comparar es sacar factor común ese número 2. Así que mi ecuación tiene esta estructura, ¿no es cierto? X cuadrado igual a 2 veces y menos 1. Y una vez escrita de esta manera, ya la puedo comparar directamente con lo que es la forma canónica de esta parábola. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vértice? Observen que en lo que es el binomio en x, alfa vale 0. ¿Sí? Así que en x la coordenada del vértice es 0. En y la coordenada del vértice es 1. Positivo. Alfa vale 0, beta vale 1. Bien. Fíjense que si no hay ningún número acompañando a la x o a la y en el binomio, lo podemos considerar como un 0. ¿Sí? De hecho es un 0. Es lo mismo escribir x cuadrado que escribir x menos 0 al cuadrado. No estoy cambiando nada. ¿Sí? Así que con eso en mente ya podemos ubicar las coordenadas del vértice. Ya sabemos entonces que es una parábola vertical con vértice en 0, 1. Si pensamos en cómo nos va a ir quedando el gráfico, yo creo que está bueno ir armándose del dibujo para poder completar mejor también la parte de elementos principales. ¿Sí? Yo creo que tener el gráfico a mano nos va a ser muy útil para poder resolver. En este caso, la orientación es vertical. ¿Sí? Es una parábola que se desarrolla respecto a un eje de simetría vertical, justamente. ¿Sí? Va a ir hacia arriba o hacia abajo. Tenemos que definir eso todavía. Pero respecto al vértice, el vértice va a estar en 0, 1. Pongamos, aquí está el vértice. Bien. Y como es vertical, el eje de simetría va a ser una recta vertical que pase por el vértice. O sea, esta línea punteada que yo estoy marcando acá. Observen la ecuación de esta línea punteada. Es la recta de ecuación x igual 0. Así que sabiendo la orientación y dónde está el vértice, puedo también concluir la ecuación del eje de simetría.
Recuerden que el eje de simetría para una parábola es parte de los elementos principales, ¿sí? Tenemos que poder identificarla y dar su ecuación. En este caso, la ecuación es x igual 0. Bien, entonces tenemos la orientación del vértice, el eje de simetría. Me falta determinar dónde está el foco para saber hacia dónde abrir la parábola y cuánto abrirla, la apertura de la parábola. Para poder ubicar el foco necesitamos saber bien cuánto mide el parámetro P, que es la información que surge de la propia ecuación, ¿sí? En este caso, fíjense cómo es la canónica, cómo es nuestra ecuación. La información que tenemos por parte de nuestra ecuación es que el parámetro 4P vale 2, ¿sí? Esa es la información que surge del enunciado del problema, ¿sí? De la ecuación que nos dan. Así que para que 4P equivalga a 2, encontramos que el parámetro P mide 2/4, un medio, ¿sí? Despejándolo de acá mismo, de lo más sencillo. No se confíen, no se apuren en el momento de analizar la ecuación, ¿sí? Este número que multiplica acá no es exactamente el número P, ¿sí? Es un número que equivale a 4 veces P. Así que en líneas generales lo que uno va a tener que hacer es a este número dividirlo siempre por 4, ¿bien? Pero no está de más plantearlo como una ecuación por las dudas para no equivocarnos en la cuenta. Así que aquí el parámetro P vale un medio. Observen que el parámetro P es positivo, ¿sí? Como P es positivo, yo sé que el foco va a encontrarse a una distancia, un medio del vértice hacia arriba sobre el eje de simetría. Así que con eso en mente, fíjense cómo nos van a quedar las coordenadas del foco. Podemos intentar resolverla desde el propio gráfico, ¿sí? Porque ahora tenemos toda la información. El vértice, acuérdense que tiene coordenadas 0, 1. Desde el vértice debo subir una distancia un medio, ¿bien? Así que si yo subo una distancia un medio desde el vértice con coordenadas 0, 1, vengo a parar acá. Esta longitud mide un medio, es lo que mide P, ¿bien? Este punto es el foco. ¿Se dan cuenta? ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Recuerden la escala que yo había elegido. 1, 2, 3, 4. Si me desplacé una distancia un medio desde este punto que estaba en coordenada 0, 1, lo que tengo que hacer es, manteniendo la coordenada X, o sea, para el foco la coordenada en X sigue siendo 0, debo subir desde el 1 a la distancia un medio, o sea, hacer 1 más un medio, ¿sí? 1 más un medio, 3 medios. 1,5. Bien. Así que con el gráfico a mano yo creo que es sencillo ingeniárnosla para encontrar de qué manera calcular la ubicación del foco. El foco tiene coordenadas 0 en X, 3 medios en Y. Bien. Si P hubiera sido negativo, me hubiera desplazado hacia abajo, lo que hubiera hecho era restarle una cierta cantidad a la coordenada Y, en este caso del vértice. Bien. Así que ya tenemos todos los ingredientes respecto a lo que son los elementos principales de nuestra parábola. Lo que nos falta ahora es usarlo para graficar. Sabemos que la parábola va hacia arriba respecto a este eje de simetría. Lo que va a ser suficiente entonces va a ser, además de tener ubicado el vértice, que es este punto de aquí, encontrar otros dos puntos, ¿sí?, que estén equidistantes respecto al eje de simetría, o sea, que estén alineados, y de esa manera ya tenemos una forma un poco más acabada de cuál va a ser la amplitud de esa parábola. La forma sencilla que les propone el material es, teniendo presente las simetrías del problema, ¿sí?, de la parábola como elemento geométrico, sabemos que si conocemos la distancia P entre el foco y el vértice, ¿sí?, recuerden que este valor 1 medio surgía de haber usado que P vale 1 medio, ¿bien? Entonces, puntos alineados con el foco que pertenezcan a la parábola van a ser puntos que estén a una distancia 2P del foco, ¿sí? Esto, insisto, surge de haber usado la definición geométrica de la parábola, ¿bien? Y sabiendo que P vale 1 medio, la distancia 2P equivale a 2 por 1 medio, 1, ¿bien? Así que los otros dos puntos de la parábola los voy a encontrar si me muevo desde el foco una distancia 1 a derecha, 1 a izquierda. Y ahí completamos. Fíjense que un punto va a estar por aquí, habiéndome desplazado esta distancia, que en mi escala corresponde con longitud 1.
y este otro punto de aquí, que en mi escala corresponde con haberme desplazado esta otra distancia que mide 1, en esta escala que yo me definí bastante cortita en realidad, ¿no es cierto? No me convenía tanto esta escala, pero bueno, fue la que quedó. Así que habiendo dicho esto, permítanme acomodar un poquito acá. Vamos a terminar de dibujar cómo queda nuestra parábola. Se abre hacia arriba, por aquí y por aquí. Bien, y así completamos este ejercicio. Fíjense que para lo que es la ubicación del foco, yo creo que es conveniente tener el gráfico a mano, bien, en vez de andar recordando fórmulas que en definitiva surgen justamente de tener el estudio gráfico hecho, ¿sí? Siempre recuerden que para poder determinar la amplitud, la distancia que me sirve para ubicar esos puntos es esta distancia que se llama 2p. Les tiro un truquito, una forma alternativa de ubicar esos dos puntos. Fíjense que esto del 2p lo sabemos por la geometría, ¿sí? Porque p es una distancia particular definida por la propia ecuación de la parábola. Pero en definitiva lo que están haciendo acá, ¿sí?, es buscar puntos que estén alineados, ¿no?, en la dirección justamente perpendicular al eje de simetría. En este caso, lo que estoy buscando es, para un cierto valor de la coordenada y, en qué dos puntos se me corta a la parábola. Por ejemplo, yo podría haber pensado, bueno, a ver, esta parábola arranca en 0, 1, ¿no? O sea, para valores menores que 1 en el eje y no voy a encontrar ningún punto, ¿no?, de la parábola. Pero para valores mayores que 1, siempre tengo dos puntos de la parábola que son correspondientes con eso. Entonces, una idea podría haber sido, bueno, a ver, elijamos I1, 2, 3. Supónganse acá, elijo I igual 3. Porque se me ocurre, ¿eh? Podría haber elegido cualquier otro valor. ¿En dónde caen estos dos puntos de la parábola correspondientes con I igual a 3? Bueno, si ustedes ya tienen la ecuación de la parábola, esa respuesta es sencilla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es cuestión de, en nuestra ecuación, analizar qué pasa si I vale 3. ¿Cuáles son los valores de X que le corresponden a la coordenada I igual 3? Vamos a la ecuación. Voy a ir a la original, ¿sí? No a aquella, aunque es lo mismo. Son los valores de X que resuelvan la ecuación X cuadrado igual 2 por 3 menos 2, ¿sí? 2 por 3, 6, menos 2, 4. X cuadrado igual a 4. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que estoy haciendo básicamente es encontrar dos puntos de la parábola que estén alineados. Lo mismo que hice estudiando esto respecto del foco. Yo acá me desligué del foco. En definitiva puedo elegir cualquier otro par de puntos. Si lo hago de esta manera, fíjense que tenemos un valor de X que corresponde con la raíz cuadrada de 4, 2. Y otro valor de X que corresponde con menos la raíz cuadrada de 4, que es menos 2. Tenemos entonces que el punto 2, 3 pertenece a la parábola y el punto menos 2, 3 también pertenece a la parábola. Fíjense, esos puntos, si bien son sencillos de ubicar, no tienen nada que ver con el foco, ¿sí? El foco estaba acá abajo. Yo ahora lo que encontré son otro par de puntos que también son parte de la parábola y me sirven para graficar. Pero es lo único que hice. No estoy pensando para nada en el foco. El foco no está acá, ¿sí? El foco está donde corresponde, a distancia P del vértice. En definitiva, si mi dibujo estaba bien hecho, tenía que encontrar que este punto de la parábola tiene coordenadas 2, 3 y este punto de la parábola debiera tener coordenadas menos 2, 3. Bien, ahora sí completamos con el primer ejercicio. Bueno, muy bien, vamos con el segundo ejercicio entonces. Yo acá me escribí el enunciado resumido. Lo que se nos pide es encontrar la ecuación de una parábola con vértice en el punto menos 1, 1 y que pase por el punto 0, 2. Bien. Además después se nos pregunta si hay una única solución o podemos encontrar más de una que cumpla estas condiciones, ¿sí? Así que yo diría, intentemos resolver la primera parte, así como viene, y después en el camino veremos si tenemos más de una posibilidad de acuerdo al caso. Bien. Así que bueno, nos piden la ecuación de la parábola. Yo voy a encarar este problema de manera analítica, ¿sí? Voy a buscar llegar a la ecuación que corresponda, de manera precisa.
Recuerden que para el caso de la parábola, la ecuación dependía de la orientación que tenía la parábola. Teníamos un tipo de ecuación si la parábola era vertical, otro tipo de ecuación si la parábola era horizontal. Así que arranquemos pensando en eso, ¿sí? ¿Qué orientación debe tener nuestra parábola para que cumpla con las condiciones del enunciado? Fíjense que el enunciado me habla únicamente de dónde está el vértice y por qué punto pasa. No me dicen explícitamente es vertical o es horizontal. Así que tratemos, aunque sea, de pensarlo mínimamente desde el gráfico, un gráfico esquemático, a ver si nos ayuda a definir cuál es la orientación de la parábola en este caso, ¿sí? Vamos a hacer una mínima escala en el eje X, en el eje Y, ¿sí? A ver, tenemos que el vértice tiene que estar en menos 1, 1. Menos 1, 1 está por acá. Bien. Fíjense que si el dato es únicamente el vértice, por ahí pueden pasar parábolas con cualquier orientación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el eje de simetría es vertical, algo así, podría dibujar parábolas hacia arriba, parábolas hacia abajo, con cualquier amplitud. Todas funcionarían para ese vértice particular. Y a su vez, podría pensar en casos de parábolas horizontales, ¿sí? Que se abran hacia la derecha o hacia la izquierda. Así que solamente con el vértice tengo infinitas posibilidades de cualquiera de las dos orientaciones, ¿sí? Pero no es el único dato, porque también sabemos que tiene que pasar por el 0,2. El 0,2 es este punto que está acá arriba. Bien. Entonces, ¿en cuánto me restringe el hecho de que tenga que pasar por ese punto? Pensemos en casos verticales, ¿sí? Parábolas verticales, yo les contaba recién, se pueden abrir hacia arriba, se pueden abrir hacia abajo. Ahora, si la parábola debe pasar por este punto, fíjense que el punto estaría por encima del vértice, o sea que para pasar por este punto no podría considerar parábolas que se abran hacia abajo, ¿no? Porque nunca van a tocar el punto. Tendría que considerar parábolas hacia arriba, y no cualquier parábola, sino la parábola vertical que pase por ese punto. ¿Se dan cuenta? Así que, respecto a parábolas verticales, hay una única posibilidad, ¿sí? Pero pensemos también en horizontales. ¿Por qué no podría ser la parábola horizontal? Acuérdense que parábolas horizontales con este vértice son parábolas que se abren a derecha o hacia la izquierda. Como el punto aparece a derecha del vértice, no puedo tomar posibilidades que se abran hacia la izquierda. Voy a tener que tomar sí o sí alguna posibilidad que se abra hacia la derecha. ¿Se dan cuenta? Pero la posibilidad está. Entonces, para este enunciado en particular, que no se me indica específicamente cuál tiene que ser la orientación de la parábola, yo ya me doy cuenta que tengo dos posibilidades, dos posibles soluciones, ¿sí? Una que es vertical y otra que es horizontal. Entonces, la respuesta a cuál es la orientación de la parábola para este enunciado, la respuesta es no sé. ¿No es cierto? O sea, puede ser horizontal o puede ser vertical. Tengo dos posibilidades y ambas cumplen las condiciones del problema, así que las dos van a ser soluciones. Vamos a calcularlas. ¿Cuál es el caso horizontal? Bien, el caso horizontal corresponde con esta que dibujé yo acá en azul, ¿sí? O sea, aquella que corresponde a una ecuación de parábola horizontal. Recuerden que la parábola horizontal tenía cuadrático en y, lineal en x. Así que la forma de la ecuación es y menos beta al cuadrado igual a 4p por x menos alfa. Bien. Acuérdense, alfa y beta son las coordenadas del vértice. El vértice lo conozco, porque era un dato. El vértice tiene que ser menos 1, 1. Así que con ese dato ya puedo ir completando la ecuación. La ecuación tiene que ser de la forma y menos 1 al cuadrado igual a 4p x menos menos 1. Bien, recuerden que las coordenadas del vértice aparecen cambiadas de signo en la ecuación. Así que si es menos 1 en x, acá aparece más 1. Si es 1 positivo en y, acá aparece menos 1. Bien, lo que nos falta determinar ahora es cuánto vale p en nuestra ecuación. Y lo que todavía no usé como información es el dato de que debe pasar por este punto. Así que vamos a utilizarlo. Nuestra parábola tiene que pasar por el punto 0,2.
¿Qué significa que pasa por el punto? Significa que este par ordenado, x, y, cumple con la ecuación de la parábola. Tenemos que encontrar cuál es el p que hace que eso se verifique. Así que lo voy a usar en la ecuación. Lo que voy a estar pensando es, bueno, este par ordenado es un par x, y que cumple con la ecuación de la parábola que yo estoy construyendo. Así que reemplazo donde dice y, escribo 2. 2 menos 1 al cuadrado tiene que ser igual a 4 veces p por 0 más 1. Y acá lo que estoy haciendo es construir una ecuación para p. Por eso fíjense que para el caso horizontal hay una única solución, ¿sí? Un único valor de p que me permite construir una única ecuación correspondiente a esa curva. Pero bueno, tengo también el caso vertical. Ahora lo hacemos. ¿Cuánto vale p? 2 menos 1 al cuadrado me da 1. 4p por 0 más 1 me da 4p. O sea que p vale un cuarto. ¿Sí? Esto está bueno hacerlo, no hacía falta en este caso, pero les va a servir si quisieran graficar con más precisión esta parábola que yo dibujé así medio al voleo, ¿no? Tirando unas líneas. Pero fíjense que no hacía falta calcularlo porque en la ecuación, que es lo que me están pidiendo construir la ecuación de la parábola, solo me alcanza con saber cuánto vale 4 por p. ¿Sí? El valor de p en realidad es accesorio, es más un elemento geométrico. Así que bueno, con toda esta información puedo concluir que una de las soluciones a este ejercicio, una de esas parábolas, es la que tiene por ecuación una ecuación de la forma y menos 1 al cuadrado igual a 4p, voy a escribirlo explícito, 4 por un cuarto por x más 1. Bien, 4 por un cuarto da 1, así que tranquilamente podía no escribir esto o dejar explícitamente que vale 1 y se acabó. Esta es una de las soluciones, es la solución de parábola horizontal. Respecto a la pregunta, ¿hay solución única? Y esta es una, pero no es la única. Tengo una segunda solución, así que no hay solución única. Hay dos. Vamos a calcular la segunda. Pasemos entonces a construir la ecuación de la parábola vertical que cumple con estas dos condiciones. De nuevo, armemos la forma canónica de la ecuación general y vayamos completándola con los datos. Para el caso vertical, recuerden, cuadrática en x. Tiene la forma x menos alfa al cuadrado igual a 4 veces p y menos beta. ¿Sí? Siempre alfa y beta los voy a asociar a las coordenadas x e y del vértice, por eso siempre las voy a ir llevando en el binomio que les corresponda, por más que altere el orden o las potencias. ¿Sí? Es una convención. Entonces, vayamos a completarla. El vértice es menos 1, 1. Así que eso me permite ir armando la ecuación y que la única incógnita sea cuánto vale el parámetro p. Esto significa x más 1 al cuadrado tiene que ser igual a 4 veces p por y menos 1. Y ahora, sabiendo que la parábola pasa por el punto 0,2, lo mismo que hicimos antes, ¿no es cierto? Reemplazo las coordenadas en la ecuación. 0 más 1, coordenada x, al cuadrado debe ser igual a 4p, 2 menos 1, coordenada y. 0 más 1 al cuadrado me da 1, 4p por 2 menos 1, que vuelve a darme 1, el valor de p nuevamente es un cuarto. Por lo tanto, la otra solución al problema, la de la parábola en verde, la parábola vertical, es la parábola que tiene esta ecuación, y es x más 1 al cuadrado igual a 4p, 4 por un cuarto, por y menos 1. Tengan particular cuidado con el tema de las potencias, ¿sí? Y asignar correctamente cuánto vale el valor que multiplica el binomio lineal, ¿sí? No es p, es 4 por p. 4 por un cuarto, de nuevo me da 1, ¿sí? Así que en este caso de nuevo encuentro que el parámetro vuelve a valer un cuarto, pero la orientación cambió. Así que la forma de la ecuación también cambió. Esta es la solución de parábola vertical.
Y de esta manera hemos completado con el ejercicio. La parte del gráfico es accesoria, la hice yo para guiarme un poco mejor en el ejercicio. Creo que está bueno en general hacerse, aunque sea un gráfico estimativo de lo que esperan encontrar, porque creo que les puede ayudar también al momento de resolver. Muy bien, vamos con el último ejercicio en el que nos dan la ecuación de una cónica ahora en forma expandida, ¿sí? No está en la forma canónica, y nos piden que clasifiquemos qué cónica es, encontremos elementos principales y hagamos un gráfico estimativo de esa curva. ¿Bien? Bien, yo creo que como nos piden en el fondo que hagamos un estudio completo de la cónica, que grafiquemos, encontremos elementos principales, en algún momento tendremos que llegar a cuál es la ecuación canónica de la curva, de la cónica. Entonces, clasificarla antes de tiempo tal vez no haga falta, porque cuando yo tenga la ecuación canónica bien escrita, ahí va a ser claro qué tipo de cónica es. Pero bueno, igualmente uno puede anticiparse a ese resultado y después tenemos que ser coherentes con lo que encontremos de manera analítica al armar la ecuación canónica, ¿sí? Si se fijan en el material, hay una grilla, ¿no?, en la que les explican cómo hacer para darnos cuenta, sin completar cuadrados, sin armar la forma canónica, cómo darnos cuenta qué tipo de cónica es. Y eso tiene que ver con un conteo de potencias, ¿sí? Pero tengan presente que para poder hacer ese conteo, la ecuación tiene que estar sí o sí igualada a 0, ¿sí? Para entonces poder identificar lo que me queda como algo de estilo polinomio en x y en y, ¿sí? Y ver si tenemos términos con x al cuadrado, términos con y al cuadrado, para ver qué tipo de cónica puede llegar a ser. En este caso, fíjense cómo nos queda. Tenemos cuadrático en x acá, cuadrático en y acá. Capaz que uno diría, bueno, esto es algo de forma elipse, ¿no? Cuadrático en x, cuadrático en y, con números distintos y los dos positivos, podría llegar a ser una elipse. Acá tengo lineales que debería completar cuadrados. Acá tengo una constante. Pero de este lado tengo más potencias. No está igualado a 0 esto, ¿sí? Entonces, esta no la puedo clasificar directamente, únicamente mirando lo que hay de este lado. ¿Se dan cuenta? Primero debería igualar a 0 y a ver qué pasa. Si yo igualo a 0, en este caso lo voy a hacer trayendo lo que está a derecha hacia la izquierda. Son positivos, los traeré restando. Voy a tener que hacer todo esto que tenía menos y cuadrado menos x cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora, para poder ver las potencias que me quedan, tendré que agruparlas convenientemente. Esta y cuadrada la agruparé con esta. Me queda 3y cuadrada menos y cuadrada, 2y cuadrada, menos x cuadrado más x cuadrado. Estas dos son iguales y se me van a cancelar. Así que en realidad no tenía términos cuadráticos en x, ¿se dan cuenta? Tengo 3 menos 1, 2y cuadrada, más 8x, más 8y, menos 16, igual a 0. Y ahora que tengo ya igualado a 0, ahora sí puedo leer cuáles son las potencias que aparecen en mi ecuación. Y lo que me encuentro es que hay cuadrática en y, lineal en y para completar el cuadrado. En x hay lineal y no hay cuadrática, ¿sí? Así que esto solo puede ser una parábola, ¿sí? No era una elipse, era una parábola. Es más, como se dan cuenta que hay cuadrática en y lineal en x, pueden también anticiparse a la orientación de la parábola. En este caso, es una parábola de tipo horizontal. Igual insisto con lo mismo, ¿sí? Si no están del todo seguros en cómo hacer este conteo de potencias, el resultado va a surgir cuando hagan la ecuación canónica. Entonces realmente no hace falta que se anticipen si al final de la cuenta van a de todas maneras llegar a la ecuación canónica donde va a ser claro qué tipo de cónica es. ¿Bien? Lo importante es que sea todo coherente. Es una herramienta más que uno tiene para poder resolver este tipo de problemas. ¿Bien? Así que bueno, sabemos que es una parábola de tipo horizontal. Nos falta encontrar la ecuación canónica. Hagámoslo. Tendremos que completar cuadrados en y. En x no va a hacer falta completar cuadrados. Es más, voy a escribir acá cuál es la estructura de la ecuación canónica a la que tengo que llegar. Apunto a armar esta ecuación, ¿sí? Así que entonces, todo lo que sea lineal en x lo voy a traer a la derecha. Lo que sea cuadrático en y lo voy a dejar acá a la izquierda y voy a completar el cuadrado. Hagamos eso. Es más, este 16, que es un número, realmente podría dejarlo en cualquier lado, no me importa, ¿sí? Pero lo conveniente va a ser, como en la izquierda solo voy a tener el binomio al cuadrado, todo lo numérico me va a terminar apareciendo del otro lado, ¿sí? En el lado derecho en este caso, donde está el término lineal. Así que estos dos los voy a traer a la izquierda, a la derecha, perdón. Me va a quedar menos 8x más 16. Y de este lado tengo 2y al cuadrado más 8y.
por i. Así que acá lo que voy a hacer es completar cuadrados, ¿sí? Completar cuadrados únicamente en la parte en y, que es la cuadrática. La parte en x la tocaremos después, ya veremos. Por lo pronto seguro que ahí no voy a completar cuadrados, no hay ningún cuadrado para completar. Bien, ¿cómo resolvemos la completación de cuadrados? Fíjense, el término cuadrático tiene que ser mónico para empezar a completar el cuadrado. Como no es mónico, lo que voy a hacer es sacar factor común el número 2. Me queda 2 veces i cuadrado más 8 dividido 2, 4i, ¿sí? Y acá cierro el corchete. Lo voy a cerrar más lejos justamente porque lo que voy a hacer ahora es completar cuadrados dentro del corchete, ¿sí? Sean cuidadosos con eso. Cuando se sacan un factor común, la completación de cuadrados va a ocurrir dentro del corchete, ¿sí? Y acuérdense que entonces, para que el término lineal corresponda con el doble producto, ¿sí?, de 2 veces un número por i, ese número tiene que ser la mitad de este coeficiente. Si este es 4, la mitad es 2. Así que lo que voy a hacer es sumar y restar ese número al cuadrado. ¿Bien? Completamos el cuadrado. Estos tres términos constituyen el binomio al cuadrado. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Así que los puedo empaquetar en un binomio al cuadrado. Siempre me va a terminar sobrando la cantidad restando, la cantidad que estaba restando, ¿sí? Ténganlo presente y no se equivoquen al momento de usar los signos. Entonces me queda dentro del corchete el binomio, que en este caso es i más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado 4. ¿Bien? Todo esto tiene que ser igual a menos 8x más 16. Y de nuevo recuerden, la completación de cuadrados ocurrió dentro del corchete. Voy a tener que distribuir el número 2 para que de este lado izquierdo me quede únicamente el binomio al cuadrado. Vamos a hacer eso, permítanme borrar un poquito todo esto. Bueno, muy bien. Dijimos entonces, distributiva en el miembro izquierdo, 2 por i más 2 al cuadrado menos 2 por 4, 8. Esto es igual a menos 8x más 16. Y fíjense por qué no había tocado lo que estaba en el lado derecho, ¿sí? Mi intención del lado derecho es extraer factor común el número que multiplica la x. Que eso lo voy a poder hacer siempre, con cualquier número. Sea entero, par, impar, fracción, racional, irracional, lo que sea. Siempre sacarlo factor común lo voy a poder hacer, ¿sí? Pero bueno, tengo que estar seguro de quién es este número que va a quedar dentro del binomio, ¿sí? Para poder hacer eso tengo que haber podido despejar antes esta parte cuadrática. Entonces, la parte cuadrática lleva un 2 multiplicando y un menos 8 que está restando. Así que voy a despejar el binomio cuadrado, ¿sí? Primero, el 8 restando pasará sumando. Bien, de este lado me queda 2 veces i más 2 al cuadrado. Y luego voy a dividir todo por 2. Observen que de este lado menos 8x queda igual 16 más 8. Es una cuenta que ya puedo resolver. Y ahora divido todo por 2. Menos 8x dividido 2, menos 4x, más 24 dividido 2, 12. Bien. Ya logré lo que quería. Logré despejar el binomio al cuadrado. Ahora lo que tengo que lograr es que este término a la derecha tenga esta estructura. Voy a sacar factor común el número que multiplica a la x. Finalmente tenemos entonces que la ecuación canónica es i más 2 al cuadrado igual a menos 4 factor común x menos 3. Y de esa manera hemos llegado a la ecuación canónica que efectivamente corresponde con una parábola horizontal, que además ahora podemos ver bien cuáles son los elementos principales y hacer el gráfico correspondiente. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Yo acá escribí cuál fue el resultado que encontramos recién. Vamos a hacer la descripción correspondiente, ¿sí? Como antes. ¿Cuál es la orientación de nuestra parábola? Algo que ya sabíamos, es una parábola de tipo horizontal. ¿Dónde está el vértice de nuestra parábola? Podemos encontrarlo de la ecuación. Coordenada en x, 3. Coordenada en y, menos 2. Tenemos el vértice, tenemos la orientación, sabemos entonces cuál es la ecuación del eje de simetría.
Y si no lo ven del todo claro, pueden extraerlo de la propia gráfica, ¿sí? Vayamos a ir armando la gráfica a medida que resolvemos el problema. Vértice en 3 menos 2, horizontal, por aquí. Es una parábola horizontal. Horizontal significa que el eje de simetría es la recta horizontal que pasa por el vértice. ¿Qué ecuación tiene esta recta horizontal? La ecuación es y igual a menos 2. Bien, así que ya tenemos la ecuación del eje de simetría, y igual a menos 2. Es la coordenada y del vértice. Bien, sabemos cuánto valen estas cosas. Nos falta ubicar el foco y graficar. Para eso necesitamos cuánto vale el parámetro P. Y el parámetro P surge de este coeficiente que multiplica. 4P debe valer menos 4. Por lo tanto, P vale menos 1 y es negativo. Bien, ¿qué significa en el gráfico que sea negativo? Significa que el foco lo voy a encontrar a la izquierda del vértice, una distancia igual a 1, valor absoluto de P. Aprovechémoslo para graficar. Si acá estoy en el punto 3 menos 2, me debo desplazar una unidad a la izquierda del punto, ¿sí? O sea, voy a mantener la coordenada y fija, y a la coordenada en X le voy a restar 1, ¿sí? Si me muevo una unidad a la izquierda, encuentro que el foco tiene coordenadas 3 menos 1, 2, y igual al vértice. Bien. Por lo tanto, el foco es un punto que tiene las coordenadas que acabo de encontrar gráficamente. Si no lo hacemos gráficamente, podemos hacer como les contaba. Mantener la coordenada y fija, porque sé que la parábola es horizontal, y a la coordenada en X, que es 3, restarle 1, que era lo que medía la longitud P. El foco tiene coordenadas 2 menos 2. Y listo, completamos la parte de elementos principales, hagamos la gráfica. Recuerden que para la gráfica lo que voy a hacer es, desde el foco, en este caso, subir y bajar una distancia equivalente a 2 por P. Si P vale menos 1, bueno, la voy a tomar en valor absoluto porque en este caso es negativo y estoy midiendo distancias. 2 por P mide 2. Así que desde el foco me voy a mover 2 hacia arriba, 2 hacia abajo para encontrar otros 2 puntos de la parábola y poder graficar. Un punto es entonces este de aquí, 2 en X, 0 en Y, y 2 hacia abajo estoy en este punto de por aquí. Con toda esa información puedo graficar algo estimativo y así completar el estudio de este problema. Fíjense que nos queda un dibujo bastante amplio, ¿sí? Pero como siempre les digo, algo estimativo, ¿sí? Que tenga forma de parábola. Algo importante que no tiene que pasar en la parábola, fíjense cómo son las ramas, se van abriendo cada vez más, ¿sí? Asegúrense de no dibujar líneas que sean paralelas en la parábola, ¿sí? Porque esto no puede ocurrir, ¿sí? En el caso de parábolas, las ramas se van abriendo cada vez más de manera tal de que pasen por al menos un par de puntos que ustedes conozcan.